Muy buenas tardes. Vamos a hacer una ligera explicación acerca de lo que es el tejido óseo. Mi nombre es Victoria May y pues comencemos. El tejido óseo no es más que un tejido conectivo o conjuntivo especializado, vascular, formado por matriz extracelular y células, que se encuentra la matriz extracelular calcificada. Posee una serie de funciones, de las cuales vamos a nombrar 4. 1. Es depósito de minerales, por ejemplo, almacena casi el 99% de calcio en el cuerpo. 2. Forma parte del sostén y la protección para los órganos del cuerpo, incluyendo lo que es el cerebro, la médula espinal y estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica, por ejemplo, como los pulmones o el corazón. 3. Sirve como palancas para los músculos que se insertan en ellos y multiplican así la fuerza de los mismos para realizar el movimiento. 4. Y último, pero no menos importante, el hueso cumple la función de hematopoiesis, gracias a que éste posee lo que es la médula ósea dentro de la cavidad medular, y esta médula ósea es un tejido hematopoyético. Continuamos con lo que es la matriz extracelular calcificada. La matriz calcificada se encuentra formada por fibras y por sustancias fundamentales. A su vez, dicha matriz extracelular está compuesta por constituyentes tanto inorgánicos como orgánicos, y como la diapositiva lo indica, sería materia inorgánica y materia orgánica. La materia inorgánica forma el 50% y el restante, es decir, 50%, sería la materia orgánica. Ahora bien, la materia inorgánica va a formar el 65% del peso seco del hueso. En su mayoría está compuesto por cristales de hidroxiapatita de calcio. Esta está formada a su vez por calcio y fósforo, lo que permite al hueso ser una de las sustancias más fuertes y duras del organismo, además de otros elementos que también posee, como son el bicarbonato, el citrato, magnesio, sodio y potasio. Por lo tanto, el tejido óseo se mantiene en un estado de un flujo dinámico, para poder mantener así la homeostasia de ciertos iones. Un dato importante es que el calcio y el fósforo existen principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita de calcio, como ya nombré anteriormente, pero el fosfato de calcio también se puede encontrar de forma amorfa. Los iones que se encuentran en la superficie atraen agua y forman una cubierta de hidratación que le permite el intercambio de iones con el líquido extracelular. Ahora continuemos con la explicación acerca de lo que se trata la materia orgánica. La materia orgánica constituye el 35% del peso seco del hueso. Incluye fibras que son casi exclusivamente colágeno tipo 1. La abundancia de colágeno tipo 1 es lo que hace que esta matriz sea acidófila. El hecho de que la matriz ósea se tiña con reactivo Paz y muestre ligera metacromacia puede significar, o más bien significa, la presencia de glucosaminoglucanos sulfatados, principalmente sulfato de condroitina y sulfato de queratán, que están formados por moléculas de proteoglicanos pequeños, con núcleos de proteínas cortos, a los cuales se enlaza de manera covalente los glucosaminoglucanos. Además, en la matriz ósea también se encuentran varias glicoproteínas. Ahora bien, vamos a hablar qué sucede cuando falta lo que es la matriz o materia, inorgánica a cuando se habla de una materia orgánica. El hueso es una de las sustancias más duras y fuertes del cuerpo. Su dureza y su fuerza se deben a la conjunción de los cristales de hidroxiapatita con el colágeno, es decir, la unión de tanto materia orgánica con materia inorgánica. Cuando se descalcifica el hueso, es decir, se elimina todo el mineral del hueso, para ser más específico, la materia inorgánica conserva aún su forma original, pero este se torna extremadamente flexible. En cambio, cuando se extrae el componente orgánico del cuerpo, el esqueleto mineralizado mantiene todavía su forma original, pero este se torna extremadamente frágil y muy fácil de fracturarse. Ahora bien, sabemos que los tejidos están compuestos tanto por células como por matriz extracelular. Ahora vamos a hablar sobre las células óseas. Las células óseas son 4.
osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son células aplanadas de aspecto indiferenciado. Como podemos ver en la imagen, tienen forma de huso e incluyen un núcleo oval de tinción pálida. Su citoplasma es escaso en retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi se encuentra mal desarrollado, pero los ribosomas, en cambio, se encuentran en abundancia. Estas células son más activas durante el periodo de crecimiento óseo intenso. Además, estas se encuentran ubicadas en la capa celular del periósteo y el endósteo, y que tapizan la superficie de los conductos de Haber. Estas células derivan del mesénquima embrionario y pueden dividirse por mitosis. Tienen el potencial de diferenciarse en osteoblastos. Más aún, bajo ciertas condiciones de tensión baja de oxígeno, es interesante que estas células pueden diferenciarse también en células condrogénicas. Ojo con eso. Cuando se encuentra bajo de oxígeno, las células osteoprogenitoras se convierten en células condrogénicas. Osteoblastos. Los osteoblastos, derivados de las células osteoprogenitoras, están localizados en la superficie del hueso. Estas células, cúbicas o cilíndricas bajas, tienen a su cargo la síntesis de la matriz ósea, especialmente de los componentes orgánicos, incluyendo la colágena, proteoglicanos y glucoproteínas. Cuando los osteoblastos secretan matriz activamente, muestran un citoplasma basófilo, y a medida que la matriz va siendo sintetizada por ellos, esta matriz los rodea, adquiriendo el nombre de osteocitos. Y el lugar que ocupa se llama laguna. Además, los osteoblastos dan lugar a unas vesículas matrizales que tienen la función de calcificar la matriz. Los osteoblastos poseen retículo endoplasmático rugoso en abundancia, que los diferencia de las células osteoprogenitoras. Además, su complejo de Golgi se encuentra bien desarrollado. Los osteoblastos extienden prolongaciones cortas que hacen contactos con los osteoblastos vecinos y también tienen prolongaciones largas que entran en contacto con las de los osteocitos. La mayor parte de la matriz ósea se calcifica, pero los osteocitos siempre están separados de la sustancia calcificada por una capa no calcificada muy delgada, y esta se encuentra denominada como osteoide o matriz ósea no calcificada. Llega un momento en el cual los osteoblastos pierden gran parte de la capacidad para la síntesis proteica y se llaman entonces células de recubrimiento óseo. Osteocitos. Los osteocitos son células discoidales, aplanadas. Estas, a diferencia de los osteoblastos, son células maduras y derivan de ellos, es decir, de los osteoblastos. Se alojan dentro de lagunas, que es matriz ósea calcificada. Existen hasta 20.000 a 30.000 osteocitos por cada metro cúbico de hueso. Así como los osteoblastos, los osteocitos poseen prolongaciones citoplasmáticas que hacen contacto con prolongaciones de osteocitos vecinos. Los osteocitos se ajustan a la forma de sus lagunas. Sus núcleos, como se ve en la imagen, son aplanados y su citoplasma es escaso en orgánulos y muestran poco retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi notablemente reducido. Osteoclastos. Los osteoclastos son células multinucleadas, grandes y móviles, que contienen hasta 50 núcleos y tienen un citoplasma acidófilo. Se originan en progenitores granulocito-macrófago y tienen la función de resorción. Los osteoclastos ocupan depresiones huecas, llamadas lagunas de Houshid, que se identifican los lugares en los cuales se hace la resorción ósea. Ahora bien, mirando la imagen que tenemos abajo a la derecha,
Atentos a la explicación. Un osteoclasto activo en resorción ósea puede dividirse en 4 regiones morfológicamente identificables. Según la imagen, repito, abajo y a la derecha, son: número 1. La zona basal. Se encuentra localizada en la parte más alejada de la laguna de Hoshi. Aloja la mayor parte de organelos, incluyendo los núcleos múltiples y los complejos de Golgi, además de centríolos. Número 2. El borde en cepillo. Es la porción de la célula que participa directamente en la resorción del hueso. Número 3. La zona clara. Es la región de la célula que rodea inmediatamente la periferia del borde en cepillo. Y número 4, pero no menos importante, la zona vesicular. Se encuentra entre lo que es la zona basal y el borde en cepillo. Recordando que la zona basal es la que contiene a los orgánulos y el borde en cepillo es el que se encuentra directamente relacionado con lo que es la resorción ósea. Mi nombre es Valentina Ríos y continuando con la exposición hablaré de cuáles son los tipos de huesos según su forma. Hay huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y hay huesos sesamoideos. Los huesos largos son los que muestran una diáfisis que es larga entre dos cabezas. Los huesos cortos tienen más o menos el mismo ancho que largo, como por ejemplo los huesos del carpo que están en la muñeca. Los huesos planos, que son delgados y semejantes a una placa. Los huesos irregulares, que poseen una forma irregular sin relación con los de las otras clases de huesos. También están los huesos sesamoideos, que se desarrollan dentro de tendones, en donde incrementan la ventaja mecánica para el músculo, como en la rótula, por ejemplo, a través de las articulaciones. Las observaciones a simple vista de un hueso largo cortado en secciones longitudinales revelan dos tipos diferentes de estructura ósea. El hueso es muy denso en la superficie exterior, es un hueso compacto, en tanto que la porción porosa que recubre la cavidad medular es hueso canceloso o hueso esponjoso. La observación más cercana del hueso esponjoso muestra trabéculas óseas ramificadas y espículas que sobresalen de la superficie interna del hueso compacto hacia la cavidad medular. En el hueso esponjoso no hay sistemas aversianos, pero existen láminas dispuestas irregularmente. Estas últimas contienen lagunas que alojan osteocitos que se nutren por difusión de la cavidad medular, que está llena de médula. Existen dos tipos de médula ósea: la médula ósea roja, en la cual se forman las células sanguíneas, y médula ósea amarilla, que está compuesta principalmente de grasa. El tallo de un hueso largo se llama diáfisis y los extremos se llaman epífisis. En una persona que se encuentra en crecimiento, las diáfisis están separadas de cada epífisis por la placa epifisiaria de cartílago. El área de transición entre la placa epifisiaria y la diáfisis se llama metáfisis, y en ella se localizan columnas de hueso esponjoso. El hueso crece en longitud a partir de la placa epifisiaria y de la metáfisis. La diáfisis está recubierta por periósteo, excepto donde se insertan en el hueso tendones y músculos. No existe periósteo en la superficie del hueso recubierto por cartílago articular. Tampoco se encuentra en huesos sesamoideos, como por ejemplo la rótula, que se forman dentro de los tendones y actúan para incrementar la ventaja mecánica a través de la articulación. El periósteo es un tejido conectivo denso y regular colagenoso que cubre el hueso en su superficie externa y se inserta en él mediante las fibras de Sharpey. El periósteo se integra con dos capas. La capa fibrosa externa ayuda a distribuir
vasos y nervios que reciben el hueso. La capa celular interna posee células osteoprogenitoras y osteoblastos. Los huesos planos del cráneo se desarrollan por un método diferente al de la mayor parte de los huesos largos del cuerpo. Las superficies internas y externas de la bóveda craneal poseen dos capas relativamente gruesas de hueso compacto, conocidas como la tabla interna y externa, que estas rodean el hueso esponjoso, que es llamado diploe. La tabla externa tiene un periósteo, que es llamado pericráneo. La tabla interna está recubierta internamente con dura madre, que sirve como periósteo para la tabla interna y recubrimiento protector del cerebro. Los tipos de hueso, basados según las observaciones microscópicas, se clasifican en dos tipos: el hueso primario, también llamado inmaduro o trabeculado, y el hueso secundario, o maduro o laminar. El hueso primario es inmaduro porque es el primero que se forma durante el periodo fetal y en reparaciones óseas. Tiene ostocitos en abundancia y haces irregulares de colágeno que se reemplazan y organizan posteriormente como hueso secundario, excepto en ciertas áreas. Cabe acotar también que este tipo de hueso tiene un contenido mineral que es mucho menor que el del hueso secundario. El hueso secundario, también llamado hueso maduro, compuesto de láminas paralelas concéntricas. Los osteocitos en sus lagunas se dispersan a intervalos regulares entre las láminas o en ocasiones dentro de ellas. Los canalículos, que alojan prolongaciones osteocíticas, unen lagunas contiguas entre sí y forman una red de conductos intercomunicados que facilitan el flujo de nutrientes, hormonas, iones y productos de desecho hacia y desde los osteocitos. Además, las prolongaciones osteocíticas dentro de estos canalículos hacen contacto con prolongaciones similares de osteocitos vecinos y forman uniones de intersticio que permiten que estas células se comuniquen entre sí. Debido a que la matriz del hueso secundario está más calcificada, es más fuerte que el hueso primario. Además, las fibras de colágeno del hueso secundario están dispuestas de tal manera que quedan paralelas entre sí dentro de una lámina determinada. Sistemas laminares de hueso compacto. El hueso compacto se conforma con capas delgadas de hueso. Estos sistemas laminares son las láminas circunferenciales externas, las láminas circunferenciales internas, las ostionas, también llamadas sistemas de canales haversianos, y las láminas intersticiales. Las láminas circunferenciales externas están justo abajo del periósteo, forman la región más externa de la diáfisis y contienen fibras de Sharpey que fijan el periósteo al hueso. Las láminas circunferenciales internas, análogas a las externas, pero no tan extensas, circundan por completo la cavidad medular. Se extienden trabéculas de hueso esponjoso de las láminas circunferenciales internas hacia la cavidad medular. El sistema de canales haversiano, también llamado ostiones. La mayor parte del hueso compacto se integra con abundantes sistemas de canales haversianos. Cada sistema se forma con cilindros laminares, dispuestos de manera concéntrica alrededor de un espacio vascular conocido como canal haversiano. La mayor parte de las ostiones solo posee entre 4 a 20 láminas. Con frecuencia, las ostiones se bifurcan a lo largo de su gran longitud. Cada canal haversiano está cubierto por una capa de osteoblastos y células osteoprogenitoras, que alojan un haz neurovascular con su tejido conectivo relacionado. Los canales haversianos de ostiones contiguas están unidos entre sí por los conductos de Volkmann. Estos espacios vasculares se orientan en sentido oblicuo o perpendicular con los canales haversianos. Las láminas intersticiales. A medida que se remodela el hueso, los osteoclastos resorben ostiones y los osteoblastos los reemplazan.
osteostios permanecen como arcos irregulares de fragmentos laminares, conocidos como láminas intersticiales, que están rodeados de osteonas. Al igual que estas últimas, las láminas intersticiales también están rodeadas por líneas de cementación. Histogénesis del hueso. La formación de hueso durante el desarrollo embrionario puede ser de dos tipos: intramembranosa y endocondral. El primer hueso que se forma es el primario, que luego se resorbe y sustituye por el hueso secundario, que continúa resolviéndose durante toda la vida, aunque a un ritmo más lento. Formación intramembranosa de hueso. Esta tiene lugar dentro del tejido mesenquimatoso. La mayor parte de los huesos planos se desarrolla mediante la formación intramembranosa de hueso. La formación endocondral de hueso. Esta requiere la presencia de un molde de cartílago. La mayor parte de los huesos largos y cortos del cuerpo se desarrolla mediante osificación endocondral. Este tipo de formación ósea tiene lugar en dos etapas. Primero, se forma un modelo en miniatura de cartílago hialino. Y segundo, el modelo de cartílago que continúa su crecimiento y sirve como un esqueleto estructural para el desarrollo óseo, se resorbe y es reemplazado por huesos. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición. Espero les haya gustado.